Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy conoceremos de la conservación del legado documental del escritor norteamericano Ernest Hemingway, atesorado en La Habana. Nos aproximaremos a la coral en activo más antigua del país, con más de 70 años de fundada, y al fonograma Con Permiso H, un tributo a Merceditas Valdés, una de las imprescindibles de la música cubana en el centenario de su natalicio. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Y aquí en el estudio recibiré al reconocido músico Ulises Hernández, con quien estaré dialogando del Festival Mozart Habana, que se desarrolla en salas de conciertos del Centro Histórico Habanero hasta el próximo 27 de noviembre. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. El Museo Finca Vigía guarda una valiosa colección de piezas del querido escritor e investigador Ernest Hemingway, quien encontró en La Habana y en esta casa fuente de inspiración para muchas de sus obras. Tenemos una colección de documentos, de cartas de Hemingway, telegramas, cablegramas. Es una colección bien amplia. La coral está integrada por estudiantes universitarios, también en una menor medida estudiantes de otras universidades y también de la comunidad universitaria. Para mí es un honor formar parte de la coral universitaria. Fue a través del curso de técnica vocal que empecé a formar parte y a través de ese curso me enamoré totalmente de todas las obras. Con Permiso H deviene un fonograma homenaje a la gran Mercedita Valdés. En la voz y desde el estilo personal de la sonera Zunilda Remigio, el oyente realiza un recorrido por la obra de esa destacada artista que en su centenario renace en sonoridades contemporáneas. Te haré una coronación. El vasto legado documental del relevante escritor norteamericano Ernest Hemingway, preservado aquí en La Habana, en el Museo Finca Vigía, donde el Premio Nobel de Literatura vivió durante más de 20 años, continúa siendo restaurado y digitalizado. Así, miles de páginas de documentos se encuentran ya en reproducción en formato digital, entre ellos cartas, manuscritos de sus obras, como el epílogo de Por quién doblan las campanas y el guión cinematográfico del Viejo y el Mar, entre otros valiosos materiales de la colección en soporte de papel. Con la historia completa, la colega Elena Godínez. El Museo Finca Vigía guarda una valiosa colección de piezas del querido escritor e investigador Ernest Hemingway, quien encontró en La Habana y en esta casa fuente de inspiración para muchas de sus obras. Esta institución, de conjunto con el Consejo Nacional de Patrimonio, ha dedicado también su existencia al trabajo de conservación, restauración y digitalización de los documentos de Hemingway que se atesoran en la Finca Vigía como uno de los regalos más valiosos del escritor a la mayor de las Antillas. La colección atesora más de 9.000 títulos, entre libros, revistas y folletos. También tenemos una colección de discos y grabaciones, más de 900 discos de la música que le gustaba a Hemingway, la que Hemingway escuchaba. El tocadisco, de hecho, todavía funciona. Tenemos una colección de documentos, de cartas de Hemingway, telegramas,
cablegramas. Es una colección bien amplia. Sobre todo la colección de cartas es muy importante porque hay cartas oficiales, pero también hay cartas personales a familiares, a amigos, que desde el punto de vista investigativo te muestran al verdadero Hemingway. En la colección de libros hay muchos libros que son de un valor excepcional porque son de otros autores, no son obra de Hemingway, pero Hemingway los leyó, Hemingway opinó, los analizó y escribió al margen y dio sus referencias sobre la obra que había leído, a veces daba consejos. Entonces esos libros que tienen marginales de Hemingway tienen un valor excepcional y para nosotros es un tesoro, no solo para nosotros y para todos los investigadores de Hemingway. Desde el Museo Finca Vigía se han restaurado y conservado más de 6.000 documentos, entre ellos páginas de cartas, manuscritos originales de Hemingway, así como fotografías, cablegramas, sobrecubiertas de libros, folletos y revistas. Preservar este lugar es un reto, esta colección no solo porque es muy antigua, sino por las agresiones ambientales del lugar donde se encuentra, pero bueno, no es imposible y a nosotros nos place hacerlo. Tenemos tanto sentido de pertenencia y tanto amor por esta colección y por la importancia que tiene, porque son los libros que él tocó, los muebles que él usó, los documentos que él escribió, pero esas cosas personales te las dan esos documentos, esas cartas, esas notas personales que nosotros tenemos acceso. Los documentos y libros que hoy se encuentran en el Museo Finca Vigía nos acercan aún más a la obra de Ernest Hemingway y su relación con Cuba. La verdad que durante más de 20 años compartió en cada una de las paredes del hogar en que escribió grandes éxitos para la literatura universal, como El viejo y el mar y Por quién doblan las campanas. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. Fundada en 1942, la Coral Universitaria acumula ya más de 7 décadas de historia, lo que la convierte en la agrupación más antigua de su género activa en la isla. Varias generaciones de estudiantes y egresados de la Bicentenaria Universidad de La Habana han pasado por esa agrupación y su repertorio incluye obras de diferentes épocas y estilos. A uno de sus ensayos asistió un equipo de Vitrales y estos son los detalles. Con compases y armonías se llena de vida e historia la Universidad de La Habana, casa de altos estudios que cuenta desde el año 1942 con una agrupación que prestigia el panorama musical cubano, la Coral Universitaria. Fundada por la maestra María Muñoz de Quevedo en las primeras décadas del siglo XX, hoy la Coral Universitaria se renueva con estudiantes y egresados de diversas facultades bajo la dirección de la maestra Damaris Gómez García. Ya más adelante, en el año 1986 aproximadamente, se vuelve a reorganizar, producto de una fecunda labor que hizo también la FEU de la universidad, y pasa a ser dirigido por la profesora Carmen Collado. La coral está integrada por estudiantes universitarios, también en una menor medida estudiantes de otras universidades y también de la comunidad universitaria. En estos momentos, ya después de este impasse que hemos tenido con la COVID, ahora la coral vuelve a reorganizarse y hemos realizado unos cuantos talleres, alrededor de 4 talleres de técnica vocal, que es el preámbulo para poder, el requisito para poder integrar la coral universitaria. Y estamos trabajando con alrededor de 30 muchachos estamos trabajando. Algunos ya están cantando, otros están en preparación, pero bueno, tenemos una buena cantera para poder hacer un trabajo artístico bastante a la altura de la coral universitaria, de una institución de tantos años. Para mí es un honor formar parte de la coral universitaria
Fue a través del curso de técnica vocal que empecé a formar parte y a través de ese curso me enamoré totalmente de todas las obras, tanto de todas las que hemos estudiado como de todo lo que nos habla la profesora a través de la historia de la música. Simplemente es maravilloso. La principal sede de presentación de la coral universitaria es el aula magna de la universidad. Pero también nos hemos presentado, hemos realizado múltiples encuentros corales. La universidad siempre se ha preocupado por tener estos grupos, por mantener vivos estos grupos en condiciones a veces hasta difíciles. Con un repertorio representativo de los diferentes estilos musicales, la coral universitaria ha acercado a los estudiantes y al público al arte coral universal. Esta agrupación ha recibido múltiples premios en festivales artísticos, ha realizado varias giras internacionales y ha participado además en las citas más relevantes de la música coral cubana. La coral universitaria de la Universidad de La Habana arribó este 2022 a sus 80 años, regalando vida y emociones a quienes escuchan las voces y la armonía de quienes hoy salvaguardan su legado. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu. También nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. El Festival Mozart Habana 2022 se desarrolla hasta el próximo domingo 27 de noviembre en varios espacios del Centro Histórico Habanero. Y justamente en el tiempo de entrevistas en Vitrales, hoy recibo al presidente y fundador de esos encuentros, el reconocido pianista, compositor y pedagogo Ulises Hernández, quien desde 2009 ha unido también su vida profesional al Liceo Mozartiano de La Habana, organizador de este festival con la colaboración de la Oficina del Historiador de La Habana. Ulises, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Ulises, ¿qué caracterizará esta edición del festival? Bueno, te comentaba que volvemos de manera presencial. Este es un festival que se creó en el 2015 y por los años de pandemia, como todos sabemos, tuvimos que recesar. Hicimos un año en el 2021 que fue online, en esta modalidad que se impuso y donde aprendimos mucho también, y en el 20 no. Pero ahora, lo primero que va a caracterizarlo es que vamos a estar de manera presencial en las salas del centro histórico y que el público podrá disfrutar directamente de los artistas que van a tener. Nuestro festival se ha caracterizado por la presencia de importantísimos artistas de la música clásica. Sabes que nuestro perfil tiene que ver mucho con la música clásica y sobre todo con la música cubana clásica. También, aunque se llama Mozart Habana, porque es un espacio que creó el doctor Eusebio Leal. A quien también está dedicado. A quien también, como tú bien dices, está dedicado, porque realmente es uno de sus sueños. Sabes que él siempre abrió lugares y espacios y eventos e instituciones que aportaran a la comunidad. Y este era uno de esos sueños de Eusebio. Tendremos presencia de importantísimos artistas como Rolando Villazón, que hoy 22 lo vamos a tener en nuestra sala. Es un importante tenor que nos acompaña por primera vez en Cuba
y que además va a tener una charla sobre distintos temas de la música incluso popular, de la música cubana, de la música vocal, y va a cantar. Tenemos una figura como Sara Willis, que es una cornista de primera línea, que ha hecho 3 discos ya con la Orquesta del Liceo y que realmente ha sido un éxito total de taquilla y de promoción, no solo para la música ni para el Liceo, sino para Cuba, porque hemos estado realmente en las primeras filas de la discografía con estos proyectos de Sara. Una de las características de nuestro festival son las clases magistrales. Estas clases o conferencias que se imparten es aprovechando estos grandes maestros que vienen a Cuba y que además lo hacen de manera gratuita y que están dispuestos a dejar sus conocimientos acá. Y estas clases se harán en el mismo centro nuestro, en el Oratorio San Felipe Neri, en el Liceo Mozartiano, que están adjuntos unos al otro, y lo vamos a tener sobre todo el 21 y el 22. Ahí tendremos al prestigioso violinista y maestro Michael Dabrowski, que va a estar dando clases de violín, pero ya hemos tenido algunas clases que han empezado antes con los maestros Marcos Madrigal, con Alessandro Estefan, con Carla Martínez, o sea, profesores que han venido de distintos lugares del mundo a dejar su conocimiento aquí y sobre todo a intercambiar un poco la información más actualizada de la interpretación con los estudiantes fundamentalmente y con los profesionales y con el público en general. Creo que va a ser en esta nueva manera de retomar el festival una buena propuesta para el público. Ulises, ¿por qué crear el Liceo Mozartiano, que ya tiene casi una década y que además tiene como referente este festival Mozart en La Habana? Mira, te decía al principio cuando estábamos hablando de la figura de Eusebio, Eusebio es una persona que siempre pensó en cómo hacer más culta la comunidad. Y este es un espacio realmente, el Liceo Mozartiano, que se crea para que de alguna manera la comunidad, él siempre pensaba mucho en este centro histórico, en La Habana Vieja, a la que adoraba, recibiera conciertos, recibiera talleres y creamos incluso una mediateca porque es la combinación de distintos formatos, no solo el tradicional de papel, sino también el visual a través de audiovisuales, el sonoro a través de audio, e incluso libros también digitales, donde la comunidad pudiera acercarse a nuestro centro a buscar mucha información de Mozart. De hecho, te puedo adelantar que somos un centro con una información sobre Mozart como posiblemente no lo haya en el resto de Latinoamérica. Pero además tenemos toda la información de los jóvenes compositores cubanos nuestros que han encontrado allí un espacio donde dejar su música para que sea tocada por otros jóvenes también. Entonces nos hemos convertido también de alguna forma este centro en un centro que promueve nuestra cultura o nuestra música clásica de jóvenes fundamentalmente, aunque también por supuesto está Cervantes, Lecuona, Saumel, Leo Brauer, o sea, están los grandes de nuestra música cubana. Proyectos del Liceo Mozartiano para el próximo año y de Ulises Hernández. Bueno, mira, yo tengo una serie de proyectos que son infinitos, no sé si la vida me va a alcanzar para eso. Ahora mismo, como parte de la celebración por los 503 años de fundada La Habana, se está presentando un DVD, que es un estuche que tiene dos discos con 4 conciertos que hicimos ahí mismo, en el Oratorio San Felipe Neri, en el Liceo Mozartiano, con obras de Mozart. Y esto fue también dedicado a la figura de Eusebio. Este es el segundo volumen de una primera parte que se llamó Mozart en La Habana. Este es Mozart en La Habana 2, pero también va a haber un Mozart en La Habana 3 que ya está en camino con el resto de las obras, y sobre todo me interesa que en estos DVD, además de estar la música de Mozart, esté la presencia de La Habana de alguna forma, esté la presencia por supuesto de los músicos cubanos haciendo Mozart. Ese puede ser uno de los proyectos, pero también hay otros proyectos en el orden personal, discográfico, terminar una compilación de lo que se conoció como Renovación Musical, un importante grupo de compositores cubanos que en la década del 40 sentaron la escuela de composición cubana y que además
dejaron una obra interesantísima para piano, para orquesta, para música de cámara, y también es un proyecto que tendrá finales este año, en lo que termina el 22 y empieza el 2023. Bueno, tenemos el folleto del festival aquí en la mano, pero también se puede consultar de manera digital en nuestro sitio, entrar ahí a... Lo compartimos entonces por gráfica para que puedan anotar. Exactamente, y ya lo que resta del festival, porque terminamos el 27, pues se puede disfrutar. Vamos a tener como cierre la Catedral de La Habana. Siempre la Catedral ha sido, digamos, colaboradora del festival y nos ha brindado ese espacio. Se va a hacer el Magnificat de Bach con un importante director artístico, Michael Strum, que está en Cuba, ya ha estado otras veces, pero por primera vez dirigiendo, y será el Magnificat de Bach con una puesta en escena. O sea que creo que cerramos de manera brillante. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nuestro equipo de Vitrales. Gracias a ustedes. Y con la invitación a disfrutar de estas jornadas del Festival Mozart en La Habana, nos despedimos a su principal promotor, Ulises Hernández. Ahora continuamos con otras propuestas. El fonograma Con Permiso H constituye un merecido tributo de la cantante Zunilda Remigio a la reconocida intérprete Merceditas Valdés en el centenario de su natalicio. El disco, con producción musical del maestro Joaquín Betancourt, recrea 10 temas que fueron defendidos en su tiempo por la Valdés, los cuales pasan por géneros como la rumba, el guaguancó y los cantos religiosos propios de la música afrocubana. Merceditas Valdés, a quien el etnólogo don Fernando Ortiz inmortalizara como la pequeña H, es una de las imprescindibles de la historia de nuestra música y fue la primera mujer en la isla en llegar a un estudio de grabación con música de la religión afrocubana. Con Permiso H deviene un fonograma homenaje a la gran Mercedita Valdés. En la voz y desde el estilo personal de la sonera Zunilda Remigio, el oyente realiza un recorrido por la obra de esa destacada artista que en su centenario renace en sonoridades contemporáneas. Para el intérprete, esta constituye su producción más honesta, una deuda que salda y se convierte en una verdadera joya musical. Mercedita no solo, era una cantante folclórica, pero no solo se refería al folclore de la liturgia yoruba o de Palomonte. Y también hay un error en que la gente cree que lo folclórico nada más es lo que se refiere a esa liturgia. No, folclore es la rumba, el guaguancó, la música campesina. Todo eso es folclore, el nengón, el sucuzucu, todo ese es el folclore de la música cubana. Y casi todo lo hizo Mercedita Valdés. Entonces, a la hora de hacer un disco sobre su vida, sobre su obra, te aseguro que es un compromiso altísimo y peligrosísimo. O sea que todo fue estudiado meticulosamente, respetado meticulosamente. Como puedes ver, hasta el disco se llama Con Permiso H. Eran mujeres muy poderosas, con mucha energía, con mucha conciencia y honestidad sobre el trabajo que hacían. Entonces tú no lo puedes proyectar de otra manera. Babalú, babalú. Producido por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, el álbum incluye 10 piezas popularizadas por Valdés a lo largo de su trayectoria artística. Oración a San Lázaro Babalú, Sun Sun Dambaé, Drume Negrita y Miénteme son algunas de ellas. Una selección que viaja por las diferentes manifestaciones defendidas por esa leyenda de la música cubana. Jamás trato de imitar a nadie, porque además ella es inimitable. Porque era auténtica, era una mujer que eso le flotaba, era normal, natural en ella. Pero es que toca la coincidencia que también soy una mujer afrocaribeña. Tenemos muchas similitudes. Soy una mujer afrocaribeña, quería defenderla por género, por racialidad, por religiosidad. Pensaba o pienso honestamente que yo lo debía hacer, que era una deuda que yo tenía desde el punto de vista de mi obra como artista, como cantante, con Mercedita Valdés. El disco, además, es prestigiado con la participación de reconocidos músicos cubanos como Pancho Amat, el pianista Rolando Luna, el trabajo en la percusión de Yarol de Abreu, el guitarrista Héctor Quintana, Harold Merino, entre otros. Para este proyecto conté con la sapiencia y el tratamiento del maestro Joaquín Betancourt, Premio Nacional de la Música 2019, y que todos conocemos por su trabajo, que hizo un tratamiento a los arreglos
queríamos que fuera Mercedita, que fuera el repertorio de Mercedita, pero traído a la contemporaneidad, para que fuera aceptada por las nuevas generaciones, para darla a conocer. No tengo cómo agradecérselo donde quiera que esté, mucho haché para ella y mucha luz para su espíritu, porque realmente ha sido precioso esta experiencia de reverenciar a la pequeña Che con este disco, con permiso, a Che. Yo le voy a pedir a Babalu un negrito muy bueno. Para los amantes de la rumba, el guaguancó y principalmente admiradores de la obra de la pequeña Che, como la inmortalizara Fernando Ortiz, es este CD. Un fonograma marcado por los matices que Zunilda Remigio le imprime con su auténtico y poderoso timbre. Homenaje a Mercedita Valdés y a su música. Desde La Habana, María Carla González Mir para Vitrales. Un traguito de aguardiente para el viejo Babalu. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora aquí. Los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.